estimados participantes, espero que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a este eco-webinar y muchas gracias por su asistencia desde ya. Esperamos que también sus actividades se estén llevando a cabo sin ningún problema y que el resto de la semana esté llena de éxitos. El día de hoy, como bien saben, vamos a tener la participación de nuestros socios, de nuestro Sociotec INAF Group, y para ello vamos a contar con la participación del ingeniero Ahmed Bautista, quien es un ingeniero agrónomo, gerente general de INAF Group, contando con más de 40 años de experiencia enfocado en el tema forestal y ambiental, tanto técnico como legal. En esta ocasión, él nos va a venir a compartir lo que es información acerca de lo que es una asesoría forestal y cambios de uso de suelo para poder tener lo que es un bosque sostenible. Yo siempre los invito a que ustedes realicen sus preguntas o consultas y en esta ocasión nuevamente lo hago. Si ustedes tienen alguna duda que deseen realizarle al ingeniero o bien vaya surgiendo conforme la presentación vaya avanzando, por favor colocarlo en el chat, ya que todas las preguntas se van a estar solventando al finalizar lo que es la presentación. Sí, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, o bien ustedes pueden ir apuntando sus preguntas y al finalizar pues vamos a ir respondiendo cada una de ellas, ya que también tendrán acceso a lo que es el audio para que ustedes puedan expresar su pregunta de una manera más directa con el ingeniero. Entonces vamos a dar inicio. Ingeniero Ahmed, muchísimas gracias por estar acá. Nuevamente agradecemos su participación en nuestra Academia Ambiental y como nota, ¿verdad? No sé si ustedes nos han visto en redes sociales, pero INAF Group ha sido nuestro socio académico de plata, ya que ha sido uno de los socios que más ha aportado a nuestra Academia Ambiental. Así que, ingeniero Ahmed, también agradecemos mucho por el aporte y el apoyo que nos han ido dando en este 2023. Así que sin más, yo le concedo el espacio. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Ya enterándome de cada uno de los participantes, me alegra mucho ver la pluriprofesionalización que hay en cada uno de los participantes y cualquier cosa que pues ustedes crean que queda algo vacío o alguna interrogante, alguna sugerencia o algo en la cual puedan aportar, pues con mucho gusto voy a tratar de hacer una presentación de unos 40 minutos y de ahí unos 20 minutos para poder en preguntas y respuestas. Para iniciar este tema, primero tenemos que estar bien claros en qué es lo que nosotros pretendemos con esto de la plática. Los objetivos que perseguimos y cómo realmente debemos de ver el bosque. Entonces nosotros el bosque, para que sea sostenible, tenemos que verlo como un cultivo más. Así como vemos el cultivo de café, cardamomo, cacao, frutales, que son cultivos permanentes, de la misma manera debe ser el comportamiento de ver a un bosque. No ver a un bosque como que no es un cultivo, porque realmente es para cultivarlo, para cosecharlo, para renovarlo, transformarlo y ordenarlo. Y estos son los términos en los cuales nos van a llevar a lo que es el manejo sostenible en sí del bosque. Nosotros nos pusimos como objetivo explorar y comprender los principios fundamentales de la gestión forestal sostenible y comprender la relación que existe en la parte 2 del tema con los cambios de uso del suelo y las metodologías que clasifican esta capacidad del mismo. Dentro de esto juega el rol más importante, el del INAH, para el manejo, porque el INAH legalmente y con base al decreto 101-96, que es la ley forestal, tiene el papel de ser el rector forestal a nivel nacional.
Y entonces, dentro de eso, nos va a garantizar a nosotros la conservación de los bosques y la biodiversidad para el beneficio sostenible de todos los recursos, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Esto lo vemos nosotros desde el artículo 48 de la ley hasta el artículo 58 más o menos, cómo es que el INAH maneja desde lo que es el aprovechamiento forestal y el manejo forestal para que sea un manejo sostenible. Entonces, el INAH no vamos a entrar aquí a detalle, pero tiene varias direcciones, departamentos y secciones a las cuales se dedica, y dentro de cada una de ellas está lo que es el manejo forestal. En cada una de las regiones forestales que el INAH tiene, existen los técnicos que se dedican a diario a hacer las evaluaciones de los planes de manejo, tanto de producción, de protección, como cambios de uso del suelo. Y emiten sus dictámenes con base a lo técnico, a los lineamientos técnicos establecidos por ellos y además con base a la ley. Bueno, ¿cuál es la importancia de la gestión sostenible? Es esencial o es importante, ¿por qué? Porque nos permite, en primer lugar, mantener la generación de los recursos renovables. O sea, plantamos hoy, aprovechamos mañana y continuamos con la plantación, y así va el ciclo. Cuando se dice que es sostenible, es porque nosotros programamos esa producción de tal forma de que el bosque siempre se mantenga y tengamos dentro de nuestra unidad productiva, siempre mantengamos bosque y tengamos opción de ir aprovechando en forma gradual o en forma periódica, ya sea de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, siendo, creo yo, dependiendo de la altura en que tengamos nosotros el bosque, cuál es el periodo ideal, adecuado para hacer la rotación, que puede ser 3 años y 5 años son muy buenos para poder hacer esa rotación y mantener la sostenibilidad del bosque. También nos permite mitigar bastante lo que es el cambio climático, aunque nosotros como país no seamos los que contribuimos en una gran cantidad a la producción de gases de efecto invernadero, que es lo que produce el cambio climático, sino son más los países industrializados. Pero también nosotros tenemos que mantenernos de tal forma que produzcamos esa resiliencia para poder soportar el cambio climático, principalmente en el cinturón del corredor seco, que es el que más puede sufrir en este momento y más adelante las consecuencias del cambio climático. Y por otro lado, también nos permite fomentar las prácticas responsables de lo que es el manejo forestal. ¿Cómo se planifica dentro de los lineamientos técnicos de manejo forestal sostenible el manejo forestal de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que el INAH nos pide? Se planifica con base, si nosotros tenemos bosques de latifoliadas o tenemos bosques de coníferas y también bosque mixto. Para quienes no saben de latifoliadas y coníferas, la latifoliada es la que conocemos con todas las especies de hoja ancha, y las de coníferas, todas las especies que su fruto es en forma de cono. En el caso de coníferas es más fácil enumerar porque es algo limitado la cantidad de especies. Tenemos ciprés, el pino, el pinabete, la casuarina y algunas especies que no tenemos aquí en Guatemala, como por ejemplo la sequoia, que la tenemos en la parte norte de California, específicamente en el parque de Sequoia y en el parque de Yosemite. Existe plantaciones grandes ahí de lo que es Sequoia. Es una conífera también similar a la que teníamos aquí en Guatemala. Y
Entonces, dentro de esto, del manejo tanto de coníferas como latifoliadas, nosotros tenemos que efectuar los planes de manejo forestal y los planes operativos anuales, o lo que se conoce comúnmente como el POA. Estos planes pueden ser quincenales para ordenamiento del manejo a mediano plazo, y en el caso, este es el caso de bosque de latifoliadas, en el caso de coníferas, puede ser un ordenamiento a partir de 1 año hasta 5 años. Entonces es un poquito más agresivo en el caso de coníferas por el tipo de crecimiento que tienen las latifoleadas, porque dentro de las latifoleadas tenemos especies preciosas, especies semipreciosas y especies secundarias. Y las especies preciosas se reproducen, no como las coníferas, que digamos hay en un inicio 1111 árboles por hectárea, y ya cuando llegan a edad de aprovechamiento 300 o 400 árboles por hectárea. En el caso de la latifoleadas, si hablamos de caoba, cedro, eh, el siricote, jocote fraile, rosul, todas esas especies no las encontramos así dentro de 1 hectárea en una gran cantidad. Encontraremos desde una hasta unas 3 a 4 especies por 1 hectárea. Entonces, por eso el manejo es completamente diferente. Para nosotros comenzar con el manejo, lo dividimos en una forma natural y una forma administrativa. Para el caso de las coníferas, nosotros vamos a utilizar los rodales y cuarteles. Los rodales lo hacemos a través de pedazos de bosque dentro de toda la unidad productiva que sean parecidos, que tengan la misma altura, similares alturas, similar densidad y obviamente la misma especie. Y el cuartel es cuando nosotros vamos a hacer una transformación forestal y ordenación forestal por un ciclo de 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, una unidad forestal la dividimos en cuarteles y decimos el primer año vamos a hacer el cuartel 1 de la división. Si es en un ciclo de 4 años o de 5 años, dividimos esa unidad productiva en 5 años, en 5 partes, y cada parte va aprovechándose año con año. El primer año aprovecharemos la primera parte y el segundo año el segundo cuartel, pero ya hemos reforestado el primer cuartel que aprovechamos. El tercer año aprovechamos el tercer cuartel y hemos reforestado el segundo cuartel, y el primero ya tiene 2 años de crecimiento. Y así nos vamos sucesivamente hasta el quinto año, de tal forma que al cerrar el ciclo en el quinto año vamos a tener plantaciones de 1, 2, 3 y 4 años de existencia o de producción, que ya el crecimiento ya es bastante considerable o significativo en relación al manejo. Y la gran ventaja va a ser que vamos a tener ya una unidad productiva transformada y ordenada. Esto es lo que nosotros llamamos el manejo forestal. Y en el caso de latifoliadas, generalmente se hacen por estratos, porque es diferente el manejo que se hace en estos casos para poder nosotros, si utilizamos regeneración natural, porque la mayoría de especies sí tienen regeneración natural en este caso, o si hacemos un incremento o una alimentación a través de reforestar las áreas que no tienen las especies deseadas que nosotros queremos. Entonces, generalmente se hace a través de estratos. Teniendo ya esa división, entonces entramos a ver lo que es las unidades de manejo dentro de las áreas forestales. Y las unidades de manejo deben ser igual o menor al área que se ampare con los documentos de propiedad o posesión. La medición generalmente se hace utilizando el geoposicionamiento del datum WGS84, que es el que nos exige el INAH para poder
tener los datos de ubicación de cada una de estas. Y cada una de las unidades de manejo que se evalúen con todos los parámetros estadísticos, una vez tomado el inventario forestal, tiene que tener una aprobación con un error de más o menos el 8%. Me refiero al error de muestreo, diferente al coeficiente de variación, que ese es un poquito más alto. El inventario forestal lo podemos hacer de dos formas, ya sea por censo o por muestreo. Cuando la unidad forestal es bien pequeña, hablamos de una hectárea. Eso es mucho mejor hacer a nivel de detalle, o sea, a nivel de censo, porque la precisión es mucho mejor. Y a nivel de muestreo es cuando las unidades son mayores de la hectárea, cuando tienen 5 hectáreas para arriba. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta inicialmente hacer un premuestreo, porque dentro de este muestreo lo importante es cuál es el error de muestreo que nos va a dar, porque así va a decir que los datos que nosotros estamos utilizando son datos que reflejan esa unidad productiva. Dentro de esto, para ya en la realización del inventario, vemos si vamos a hacer un inventario en el caso de coníferas y mixtos, que cuando hablamos de mixtos, generalmente es una asociación entre pino y encino. Ese es lo que más común encontramos en el campo. Si vamos a hacer un plan de manejo para una producción, para un saneamiento o para un salvamento. Generalmente nosotros hacemos de producción cuando hablamos de manejo sostenible, porque saneamiento y salvamento, generalmente el saneamiento es cuando tenemos que sanear un bosque por una plaga o una enfermedad, y el salvamento es cuando hay especies que se están deteriorando y nosotros tenemos que salvar ese tipo de especies. Es más, la misma ley establece una obligatoriedad para lo que es el saneamiento y el salvamento, y dicta que si después de 30 días una persona no ha realizado el salvamento o el saneamiento de su bosque, el INAF puede entrar a hacer el plan de manejo, el plan de saneamiento, el salvamento y proceder a hacer el aprovechamiento. En el caso de las latifoleadas y del inventario forestal, nuestra importancia radica en la intensidad que vamos a tener del muestreo, porque no es igual la densidad como en el caso de una conífera. La latifolea, tal como lo platicamos, tiene especies preciosas, semipreciosas secundarias, y generalmente la latifolea no encontramos dentro de una unidad productiva mucha cantidad de especies preciosas. Y generalmente eso es lo que realmente se quiere aprovechar y es la que se debe de proteger también. Entonces sí, la intensidad de muestreo debe ser mucho mayor. Después de haber realizado nuestro inventario y que nosotros estamos dentro de los parámetros y los estadísticos exigidos tanto por el INAF como la propia ley, entonces entramos a los criterios de cuánto es el área que nosotros vamos a utilizar o vamos a aprovechar, cuál es el volumen, y generalmente existen varios criterios, si lo hacemos por área, lo hacemos por volumen, y en el caso de tanto de coníferas como de latifoliadas, existe un concepto bastante difundido ahora en INAF, que es la capacidad de campo o la capacidad que tiene de regenerarse o la capacidad que tiene de incrementar el volumen una unidad productiva. Y eso lo vemos con el incremento anual que tenga, y vemos la capacidad de campo capacidad de corte de campo, y ese es el parámetro que podemos utilizar, uno de los parámetros que podemos utilizar para hacer un plan que se enmarque dentro del concepto sostenible de aprovechamiento de un bosque.
Otro es por área. Si contamos con bastante área, pues nosotros podemos hacer también la división y decir cuánto de área podemos aprovechar un año, cuánto el siguiente año y así sucesivamente. En el caso de las especies protegidas, esto no lo tocamos mucho porque esto lo ve más con base al decreto 4-89, que es el que creó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, lo ve CONAP. El INAP realmente no tiene, porque no existe un convenio en ese sentido de lo que es INAP y CONAP para ver las especies protegidas dentro de la área que administra INAP. INAP administra todas las áreas que no son protegidas. Estamos hablando, según las estadísticas de INAP, más o menos unos 3.6 millones de hectáreas, 33.33% del territorio, que es lo que el INAP administra, que no es área protegida. ¿Y por qué es importante esto de las especies protegidas? Porque generalmente en áreas que no son áreas protegidas, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, como área protegida, tenemos el Cerro Alush, tenemos el Parque Nacional Naciones Unidas, Volcán de Pacaya. Esas son las dos áreas protegidas principales en esta área metropolitana. Esas son administradas por CONAP. INAP no participa en este tipo de aprovechamientos. Entonces, cuando uno hace un aprovechamiento de especies protegidas, las especies que establece LEA, el listado de especies amenazadas, o bien lo que también establece el tratado o el convenio de transporte de especies protegidas, que es un convenio que más que todo lo trabaja CONAP. INAP, repito, no tiene dentro de su régimen administrativo y legal ver las especies protegidas. Por eso es que INAP no ve tanto el listado de especies amenazadas como el listado de especies del convenio de CITES. No lo ve como algo que se prohíba, porque no está dentro de su ley y dentro de su reglamento. Es más, existe una consulta jurídica del INAP en donde establece que no hay una pertenencia o una sentencia que defina que el INAP tiene que ver las áreas protegidas dentro de áreas que no son protegidas. Y una cosita bastante importante, generalmente cuando el DIPRONA o el Ministerio Público establece que hay dice, están cortando especies protegidas y es en un área no protegida. No existe la base legal para que el Ministerio Público acuse al propietario de una unidad productiva de ese delito cuando realmente no está contemplado dentro de la ley. Si es en área protegida, sí debe de procederse de esa manera. Entonces, por eso lo puse para que vean la importancia que tiene el saber las especies protegidas. La otra situación, parámetro importante de saber es que la pendiente, se ha establecido que en pendientes mayores al 60% no debe de hacerse ningún aprovechamiento forestal. Todas esas pueden considerarse o se consideran, se consideran áreas de protección forestal. Ahí no puede autorizarse ninguna licencia de producción o de aprovechamiento forestal, más que licencias de protección. En la planificación de las operaciones forestales, el plan de manejo es el que describe todas las actividades antes, durante y después del aprovechamiento forestal. Antes, para ver cómo está la situación y llevar a cabo todo lo que es el proceso de transformación, ordenación forestal, para llegar antes de hacer y realizar el aprovechamiento forestal.
definir cómo lo vamos a hacer con base a la unidad productiva que tengamos enfrente. Y durante esto, ¿qué actividades se realizan dentro del aprovechamiento? Como son la tala, el arrastre, la elaboración de caminos de acceso para el arrastre de cada uno y la extracción, el lugar estratégico para colocar las bacadías en donde entrará los camiones para hacer la extracción de la madera o de la leña. Y después del aprovechamiento forestal, ¿qué es el seguimiento que debemos a dar? Y que generalmente es el proceso de reforestación del área. ¿Cómo vamos a hacer para preparar el suelo? ¿Qué sistema vamos a utilizar para reforestar? ¿Qué metodología? Y definir dentro de esa metodología cuáles son las técnicas silviculturales que vamos a utilizar para que este plan de manejo funcione y las especies se desarrollen de la mejor manera. De tal forma que en lugar de nosotros esperar 40, 50 años para aprovechar un bosque, lo hagamos en unos 20 a 25 años. O sea, dentro de las técnicas de los forestales, lo que rige bastante importancia son los raleos y las podas. Eso es bastante importante para permitir el engrosamiento y un mejor crecimiento de las especies objeto de nuestra unidad productiva. Teniendo esto, si existen algunas dudas dentro de lo que es el manejo forestal, pues lo podemos hacer en las preguntas, porque ahorita entro a lo que son los lineamientos técnicos para planes de manejo de cambio de uso del suelo. Realmente el cambio de uso del suelo, a mi criterio, está mal llamada un plan de manejo, porque en cambio de uso del suelo no hablamos de planes de manejo, hablamos de planes de aprovechamiento, porque se llama cambio del suelo porque la unidad productiva que tenemos ya no volverá a tener especies forestales, sino que tendrá otra infraestructura, otro uso, y que puede ser también agrícola, un cambio de cultivo, o puede ser para una infraestructura. En el caso del área metropolitana, la mayor parte de manejos de aprovechamientos de cambios del suelo se da para cambios para una infraestructura, ya sea que se va a hacer un condominio, un edificio, bodegas, una planta o cualquier otra infraestructura, una carretera, un camino, construcción de un puente, cualquier infraestructura que se va a construir y que se necesite eliminar la masa forestal para incorporar esa nueva estructura ahí. Y vamos a ver cuáles son los requisitos de esto, porque no es nada más de decir, bueno, aquí yo tengo estos árboles y voy a cambiar de uso y saco un aprovechamiento forestal, lo solicito y determino, no es tan masiva. Porque dentro de esto, sabemos, del cambio del suelo, que lo establece el artículo 46 de la ley, el cambio del suelo, y establece que en áreas mayores a 1 hectárea es necesario presentar el estudio de capacidad de uso del suelo y todos los documentos técnicos que se necesitan para esto. Pero el artículo 47 nos frena bastante en el sentido de que habla de las cuencas hidrográficas y que dice que las partes altas de las cuencas hidrográficas, así como las zonas de recarga hídrica, no pueden ser objeto de un cambio de uso del suelo. El INAH ha sacado ya esos lineamientos, tiene los shapes necesarios para determinar cuáles son partes altas de cuenca, partes medias y partes bajas. Todas las que son partes altas, no se puede hacer un cambio de uso del suelo. Ahí tiene que idearse que otro tipo de licencia o de aprovechamiento se puede hacer, pero cambios de suelo es un tanto difícil, o mejor dicho, imposible. Para la repoblación forestal, en este caso, es el único caso que la ley forestal establece que puede pagarse al fondo forestal privativo el equivalente al área que se va a transformar. Y de ahí se puede hacer también reforestando
el área que se transformó. Y para esto establece una serie de garantías, al igual que los lineamientos para licencias de producción, que puede ser garantía hipotecaria, garantía prendaria, bonos del tesoro, depósitos monetarios. ¿Sí? Hay varias garantías. Generalmente quien se dedica a manejo de cambio de uso del suelo prefiere pagar al Fondo Forestal Privativo el equivalente a una hectárea, que en este caso es de 20.900 quetzales por hectárea, lo que se paga para poder hacer el aprovechamiento y evitarse reforestar. Con esos 20.900 se supone que es el INAH el encargado de efectuar la reforestación en los lugares que designe él o que él mismo lo provea para que son zonas que estén descubiertas de especies forestales o que sean zonas de recarga hídrica, que es lo más importante que debe hacerse. Bueno, entonces aquí están los lineamientos o los requisitos que hablamos ¿cómo se llama? Del cambio de uso del suelo. Pues eso lo establece específicamente el artículo 36 del reglamento de la ley forestal. Y ahí se puede consultar. Yo hasta aquí dejaría por el tiempo. Así que entramos al proceso de preguntas y respuestas y la coordinadora me indicará cuál sería el procedimiento. Si ella me dicta las preguntas y yo expongo las respuestas o cuál sería el mecanismo. Muchísimas gracias, ingeniero Ahmed. Sí, vamos a solicitar a los participantes de que si tienen alguna duda o consulta, por favor escribirla en el chat o bien ir levantando la mano en orden, ¿verdad? Para darles la palabra y así ustedes puedan expresar su duda o consulta al ingeniero. Así que abrimos el tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien quiere activar su micrófono, por favor, levante su mano. Ok, acá tenemos, ingeniero, tenemos una consulta en el chat. Nos pregunta Jorge. Buenos días, ¿el encino es especie protegida? No, es especie amenazada. Está incluida dentro del LEA, el listado de especies amenazadas, porque es una especie endémica. Y entonces sí es una especie amenazada para áreas que estén dentro de las áreas protegidas. Dentro de áreas no protegidas no se toma como una especie amenazada. No sé si con eso respondo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra nueva consulta y nos pregunta Alejandro. Buenos días. En el bosque mixto, ¿cuál sería la densidad para sembrar encino y pino? Pues puede ser una relación de 1:1, o sea, 50-50%. Cuando se reforesta o se hace un plan para reforestar encino y pino. Generalmente es muy pocas las personas que se dediquen a reforestar utilizando esta metodología por las experiencias anteriores de que existía mucha roya de pino cuando estaba en asociación con el encino y por eso es que se dejó prácticamente como un monocultivo y ya sea reforestar solo encino o reforestar solo pino. Sus usos son completamente diferentes porque tanto el pino es para uso de aserrío y obviamente también una parte para leña, en contraposición con el encino, que su uso es específicamente para leña. Entonces, generalmente yo recomiendo un 50-50% de cuando se quiera hacer una unidad productiva de esa naturaleza. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, ingeniera Med. Siempre solicitando a los participantes de que si su consulta ha sido aclarada, también por favor indicarlo y si en dado caso quedó alguna duda, siempre mencionarlo. Muchísimas gracias.
Vamos a continuar con la siguiente consulta y nos pregunta Karen García. ¿El área del Naranjo no es un área protegida en la ciudad? No, no es área protegida. Declaradas áreas protegidas dentro del área metropolitana, solo tal como lo mencioné, el Cerro Lush, que se llama Zona Protectora de Manantiales. Así se llama esa área protegida. Y Naciones Unidas, que está declarada como Parque Nacional. Esas son las dos áreas protegidas. De ahí tenemos otras áreas protegidas, pero que son privadas dentro del área metropolitana, que esas tienen otro tipo de tratamiento. ¿Por qué digo otro tipo de tratamiento? Porque el área protegida privada, en cualquier momento el propietario puede tomar la decisión de ya no ser privada en el área y ya vuelve a ser con las características normales y generales que tenía. Esa es la gran desventaja en relación a un área protegida declarada por el Congreso de la República. Es el mismo Congreso el que puede decir, deja de ser área protegida, acción que no hemos visto hasta este momento y no creo que se vea, sino todo lo contrario, ha ido aumentando más las áreas protegidas. Perfecto, muchísimas gracias por su consulta. Sí, también Karen dice que muchas gracias. Vamos con la siguiente consulta. Nos pregunta Catherine. Nos dice, ¿qué se recomienda en un bosque de encino, pero también es un corredor biológico para especies saprófitas? ¿Me puedes repetir, por favor? Claro, con mucho gusto. Nos pregunta Catherine, ¿qué se recomienda en un bosque de encino, pero también es un corredor biológico para especies saprófitas? La verdad que en el caso de un bosque de encino, eh, si existen esas especies saprófitas, prácticamente existe un equilibrio natural. Eh, ¿Qué más puede usted meterla? Más que dejar que el mismo sotobosque que está creciendo continúe eh, como está. Eh, Cuando usted intente realizar un aprovechamiento de ese encino, trate de hacerlo con una metodología que, por ejemplo, en mi caso yo recomendaría una metodología de fajas, o sea, ni siquiera bloques, ni siquiera parcelas, sino por fajas, que eso afectaría en menor escala la biodiversidad de esa plantación encino. Muchísimas gracias. Así, Catherine, por si quedó clara tu consulta, por favor indicarlo en el chat. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Mev, por su respuesta. Vamos a continuar con las consultas que tenemos por acá. Y nos pregunta Ángel, ¿existe un pequeño grupo de beneficiarios de pago por incentivos forestales que no tiene actualizado su cuenta bancaria y por ello no reciben el estipendio? En este caso, ¿el dinero va destinado al Banco Nacional? Yo pensaría que no, y le voy a aclarar cierta cosa. Este no es un incentivo forestal, pues no se llama así, se llama Ley Pro Bosque, o posiblemente sea el otro incentivo de pequeño productor. Si nos remontamos hasta la creación de lo que fue el servicio forestal desde sus inicios hasta la fecha, eh, estos incentivos han ido evolucionando. Inicialmente en el tiempo del Instituto Nacional Forestal, que era el INAFOR, se llamaba incentivos fiscales. Y ahí lo que se aprovechaba era el 50% de lo que una empresa o una persona individual tributaba al fisco. Ese 50% del 100% que podía tributar, ese 50% podía utilizarlo para reforestación. Realmente era una metodología muy benevolente para cualquiera que quisiera reforestar. Y así se dieron un montón de empresas y existen en la actualidad las plantaciones producto de esos incentivos. Seguidamente se creó la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre,
y ahí cambió de incentivos fiscales a incentivos forestales. Y esto continuó, esto ya fue la metodología diferente, porque ahí uno tenía que reforestar inicialmente y al año de estar reforestado tenía la evaluación por parte de DIGEVOS y si cumplía con los requisitos principalmente de densidad o de pegue de la plantación, arriba del 75%, entonces era acreedor al incentivo de un año de establecimiento. Y de ahí, dependiendo de la especie, tenía 3 años más de mantenimiento que también eran incentivados y se pagaban año con año. Esa misma metodología siguió cuando se creó el Instituto Nacional de Bosques, INAB, y continuó hasta el año de 2017, cuando se creó la ley ProBosque, porque ahí terminó el programa de incentivos forestales y se inició la ley ProBosque. Entonces ahora existe una ley ProBosque que es administrada por el INAB y en la cual establece zonas importantes en donde se tienen que reforestar, las especies que tienen prioridad para reforestar y los años. Aquí, además de esto, se agregaron los bosques naturales de producción y bosques naturales de protección. También se incentivan durante 11 años cada una de esas modalidades. Entonces es un poquito más amplio. El mecanismo de pago, realmente yo sé que es un cheque que se le da a cada uno o bien un depósito bancario. En el caso de los usuarios que no cuenten con una cuenta bancaria, valga la expresión, considero que lo más factible es que se les extienda un cheque y se les pague cheque, eso sí puede cobrar a la persona. No veo yo por qué pueda ir al banco, al fondo común o regrese nuevamente al Banco de Guatemala, porque es parte del presupuesto. Generalmente, si es parte de un presupuesto de gastos durante un periodo fiscal, eso tiene que gastarse y lo que no se gasta se va al fondo común. Ese sería el procedimiento. Mi recomendación especial sería que realmente la persona que no tiene una cuenta y dice que no se le está pagando, tiene que abocarse a la dirección subregional más cercana que le quede para que le indiquen realmente cómo puede hacer para que le hagan ese pago. Gracias por la respuesta, ingeniero. Esperamos que hayamos podido solventar su consulta, Ángel. Así que vamos a continuar con la siguiente duda. Nos dice Silvia, ¿podría explicar brevemente la gestión de las inscripciones de plantaciones voluntarias ante INAP, por favor? Con mucho gusto. Y es breve porque no es tan complicada una plantación voluntaria. Primero hay que definir si es plantación voluntaria, ¿va? Y con base a eso, cuál es el área que está ocupando. Eh, el- Al tener eso, es necesario hacer unos mapas de la ubicación de la plantación y principalmente ubicarlas con base a las coordenadas GTM. Esto es importante también decirlo que el INAB es la única entidad que usa este tipo de coordenadas, las GTM. Generalmente otras entidades utilizan coordenadas geográficas o las coordenadas UTM. Las GTM, a mi criterio, son las más exactas, son las que mejor nos dan la información y son las que están referidas a un norte verdadero y son las que debería de utilizarse a nivel nacional, no solo el INAB. Entonces, esto sí es necesario que lo ponga dentro del plano donde está ubicada la plantación y los documentos que tiene que agregar es una solicitud y un formulario que da el INAB, llena la solicitud con todos los datos y le adjunta la certificación del registro de la propiedad. Están pidiendo también el RTU, el Registro Tributario Unificado,
y las identificaciones del propietario, o si es una razón social, el nombramiento del representante legal y el DPI de representante legal. Todo esto debe ser legalizado. Si no se puede presentar en forma original, debe ser legalizado. Todos los documentos deben de ir legalizados. Entonces, con esto ya presenta usted y de acuerdo al artículo 89 de la ley, establece que el INAH debería de inscribir estas plantaciones voluntarias de oficio. Generalmente no lo hace, ¿va? Porque no tiene la capacidad de personal, o sea, no técnica, sino de personal para poder realizar este tipo de actividad. Entonces tiene que hacerlo cada persona interesada en que se inscriba. Pero dentro de esto de plantación voluntaria son dos aspectos importantes que sí se necesita de la presencia de un técnico, que es la identificación si realmente es una plantación voluntaria, porque eso sí tiene que defenderlo ante el INAH, y dos, la ubicación y el levantamiento del área de bosque y el área total por medio de coordenadas GTM. Esos son los dos requisitos que sí es necesario auxiliarse cualquier propietario para eso. Muchísimas gracias por la información, ingeniero Ahmed. Gracias por brindarnos ahí una pequeña descripción de cómo podemos inscribirnos o cómo se puede inscribir lo que es una plantación voluntaria. Vamos a continuar con la siguiente consulta. Nos pregunta nuevamente Alejandro. ¿Existe alguna aplicación que podamos utilizar para solicitar mapas al INAH o CONAP para poder utilizarlas en campo y poder colocar puntos que contenga GPS? Pues la verdad que INAH tiene sus plataformas en donde establece ellos mismos, pero generalmente no están dadas al público. Por ejemplo, para determinar un punto, como lo habla el de geoposicionamiento, eso lo tiene uno que hacer por aparte, fuera del INAH, porque el INAH, su plataforma para determinar, por ejemplo, esta es una parte alta de Cuenca o es una parte baja, o determinar si las coordenadas que se le han dado son las correctas y ahí está ubicado realmente el terreno. Eso, el INAH lo que hace es evaluarlo a alguien que lo presentó. Por ejemplo, yo hago un plan de cambios del suelo o un plan de producción. Todo lo que yo pongo ahí es sujeto a evaluación que me lo tiene que dar, o me lo tiene que evaluar el INAH y decir si estoy en lo correcto o no. Pero realmente es cuestión de que lo solicite el INAH si es que procede o no darle ese tipo de, de información. Nosotros generalmente lo que usamos es un paquete que es el ARGIS, es el que realmente usamos para hacer todo este tipo de cosas, porque recordemos ahora también que el INAH, la mayor parte de licencias y ahora ya también plantaciones voluntarias se trabajan a través de la plataforma. Entonces cada uno tiene que tener una contraseña, un usuario para poder ingresar y toda la documentación y la solicitud ya se hace por medio de la plataforma. Repito, muchísimas gracias, ingeniera Mer, por la respuesta. Ok, creo que ahí estamos bien. No hay dudas respecto a las preguntas anteriores. Así que vamos a continuar. Tenemos 3 consultas más. Y nos dice Javier. En el cultivo forestal de Guatemala se realizan raleos para mejorar la calidad de la madera. Y de ser así, ¿cuánto se disminuye la densidad? Esa es muy buena pregunta. Le voy a remontar cómo es que solicitaban las entidades anteriores y lo que solicita actualmente INAH. INAFOR inicialmente decía que eran 2.500 plantas por hectárea forestales.
Seguidamente, cuando surgió, dije, vos lo cambió a 1.600 plantas por hectárea. Actualmente, INAV tiene especificado 1.111 plantas por hectárea, o sea, una densidad de 3 por 3 o una distancia de 3 por 3. Si nosotros vemos esos cambios, no tiene un criterio técnico de cómo definir cuál es la densidad ideal. Pero si su pregunta va enfocada a cuánto necesito yo tener al final del ciclo vegetativo del bosque para el aprovechamiento, estamos hablando entre 300 a 400 árboles por hectárea, que es al final de cuentas lo que tiene que dejarse. Después de los raleos que se realicen, y usted va a tener una carga forestal mucho mayor de la carga forestal promedio nacional que existe actualmente. El promedio que existe son 150 metros cúbicos por hectárea, es el promedio nacional de producción sin manejo. Con manejo usted tiene que triplicar esa producción. Entonces, eso sería la densidad que dejaría al final para corta final. Muchísimas gracias, ingeniera Mep. Seguiría la pregunta de Omar, pero veo que tiene su mano levantada, así que le vamos a dar la palabra. Adelante, Omar. Gracias, buenos días a Buen todos día. y al ingeniero también, todos y todas, y gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Y este espacio. Bueno, tal vez ya que me dieron la oportunidad, quería, la pregunta serían dos ahora. La primera, que qué tanto se realiza manejo forestal sostenible en Guatemala y en qué áreas o departamentos se realiza o aplica más. Me imagino que ha de ser poca el área, pero sí como que el reto es ir incrementando esa área, ¿verdad? A ir apuntando a que toda el área sea con manejo sostenible. Y la segunda es que yo también saqué el curso de estudio de capacidad, para elaborar estudios de capacidad de uso que da el INAV y me registré. Pero bueno, yo vivo en Huehuetenango y por acá pues no hay mucha demanda para hacer estudios o la mayoría solo hace cambio de estudios sin requerir, sin regirse a la ley. Entonces, pues no, hasta el momento no le he visto mucha funcionalidad. En mi caso, para elaborar o hacer estudios de capacidad de uso. Y por otro lado, también quería preguntarle al ingeniero si bueno, para hacer esos estudios de capacidad de uso de la tierra con la metodología del INAV, es más que todo enfocado a lo forestal. Pero en el caso de la capital, donde ya el cambio de uso, como decía él, es para infraestructura, construcciones, si se necesita otro registro para esos estudios de capacidad de uso o cómo será el procedimiento, otros estudios, digamos, o otros registros, otro elaborador de planes de manejo para área metropolitana o no sé, esa es mi duda, gracias. Ok, con mucho gusto. Respondiendo a su primera pregunta, por supuesto que sí, hay bastantes áreas de manejo forestal en Guatemala y si usted tiene deseos de visitar, pues póngale Cementos Progreso, pues tiene bastante área que la ha manejado bastante bien. El área de San José Pinula tenemos la finca Agua Tibia, que ese es un modelo de cómo se maneja el bosque. Jalapa tenemos también varias fincas del área de la Lagunía, que también tiene aprovechamiento. Vamos a Alta Verapaz, también tenemos suficientes áreas ahí que están para manejo. Y aquí tal vez es importantísimo hacer mención en Baja Verapaz, específicamente en el área de la Cumbre, Santa Elena, que ahí existe una finca que se llama Los Ramones. Esto hace más o menos unos 25 años, 25, 30 años, se realizó un aprovechamiento bajo el sistema Tonya. Ese sistema Tunya es aquel que derriba completamente toda la finca, hace una tala rasa de toda la finca y ahí viene
después la reforestación. Tuvo mucha crítica, principalmente de personas muy conservadoras y personas que pertenecen a organismos no gubernamentales que se dedican a conservación de bosques. Pero realmente admiro a la empresa esta, que era Vedesa, que se animó a realizar este tipo de aprovechamiento y realmente ahora es una escuela de cómo está esta finca manejada, porque está completamente reforestada y ahorita sí, o sea, se dio lo que es la transformación, la ordenación forestal, que es lo que estamos viendo ahora, y ahora ya pueden hacer los aprovechamientos sin mayor problema, ya en forma sostenible. Entonces sí existe en Guatemala. Que nos hace falta conciencia, sí nos hace falta conciencia. Y yo les decía al inicio que nosotros debemos de ver el bosque como un cultivo, al igual que los demás cultivos permanentes. No lo tenemos que ver nosotros como algo que es aparte y que, por ejemplo, cuando vemos un camión cargado con troza, como que fuera una quinceañera que va y la vemos y la vemos mal. No, sino debemos de verlo normal, que realmente ese es parte del aprovechamiento y de la sostenibilidad de un bosque. No necesariamente el hecho de que se reforeste no se vaya a aprovechar, no, se reforesta para aprovechar. Entonces, eso es realmente el juego de la sostenibilidad. Entonces, esa es su primera pregunta. La segunda, los estudios de capacidad de suelo incluyen, ya que usted recibe el curso, sabe cuáles son los parámetros que toma en cuenta, y son dos básicos, que es la profundidad del suelo y la pendiente, y como factores complementarios utiliza la pedregosidad y el drenaje. Estos mismos factores se utilizan en Huehuetenango, se utilizan en Alta Verapaz, en la costa y aquí en el área metropolitana. No se necesita de alguna otra cosa para poder analizar, porque esto nos permite hacer y sacar lo que es la capacidad de uso del suelo. Y dentro de esa capacidad de uso del suelo existen varias usos que tiene que ver el suelo, desde lo que son los cultivos anuales, cultivos permanentes, sistemas silvopastoriles, agroforestales, hasta llegar a lo que son bosques de producción y bosques de protección. Cuando nosotros hacemos un estudio de capacidad de uso del suelo aquí en la ciudad capital y encontramos que esto es un bosque para protección, ahí no se puede autorizar, aunque técnicamente o aunque legalmente sí se decida, no se puede autorizar un cambio sobre el suelo. Pero recordémonos que las profundidades que utiliza el suelo para especies forestales no es una profundidad tan alta, tan grande, es una profundidad corta. Y Guatemala anteriormente se decía que es un país eminentemente agrícola, pero realmente es un país de vocación forestal. El 85% de nuestras tierras tienen vocación forestal. Que no los utilicemos para aspecto forestal, sino para sembrar maíz, por ejemplo, con rifle, porque no dan la pendiente para ir a sembrar maíz tranquilamente. Pero realmente esas son áreas o tierras de vocación forestal. Entonces es la misma metodología que utilizamos en todo el país y no se necesita ningún otro estudio más que la experiencia de cómo aplicar la metodología en cada uno de los casos. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias por las preguntas, Omar, y gracias por la respuesta, ingeniero. Vamos con la última consulta que tenemos acá en el chat. Y nos pregunta Alejandro, ¿hay que inscribir las motosierras para hacer consumo de madera en el bosque? Por supuesto que sí, existe una ley para eso, en donde tienen que ser inscritas las motosierras. Caso contrario, la motosierra que no esté inscrita y que se utilice para un aprovechamiento forestal, pues cae en un delito
y es decomisada cuando la Dirección de Protección de la Naturaleza o la DIPRONA llega, o gente del Ministerio Público también llega, y el mismo INAV, aunque la función del INAV no es de seguridad ni aplicación tanto así de reprimir a la gente, sino que la función del INAV es más que todo de asesoría, ¿va? Y de decir que es lo correcto y que no es lo correcto. Entonces, sí es necesario inscribirlas. La única diferencia que hay es que a veces hay regiones en las cuales le piden unos requisitos y regiones que les piden otros en el INAP. Por ejemplo, usted va a inscribir una motosierra y en algunas regiones o su región le dice, sí, traiga la motosierra, porque le quiero ver la serie y el registro. En otras no es necesario, solo con la factura y le inscribe usted su motosierra. Y yo estoy más dado a que no es necesario revisar o llevar la motosierra, porque eso es exactamente igual que cuando usted compra un vehículo y usted saca los papeles, la tarjeta de circulación y todo. Antes sí se llevaba a revisión, ahora ya no, porque esa es responsabilidad de uno, del propietario, de ver que realmente el número de chasis, el número de motor, va bien. Si no va bien, el responsable es uno mismo, no es el INAV el responsable de que inscribió mal. Entonces, con que la factura lleve bien correcto el número de chasis, el número de motor de la motosierra, es más que suficiente para inscribirla. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento realizamos la última pregunta en el chat, pero hago de nuevo la invitación si alguien tiene alguna duda o consulta que desee realizar, ya sea por escrito o bien ustedes pueden activar su micrófono y Yo tengo consultar. una duda. Buenos días. Buenos Muy días, buen día. Alejandro. Muchas gracias ahí por todas las respuestas. La verdad que ha estado pues bastante interesante la charla. Con una consulta, nosotros estamos aquí en Oriente. Básicamente hace 2 años sembramos más de 6 hectáreas de pino. Pues estamos en la parte de abajo de una zona en donde pues básicamente es una área protegida, pero estamos por debajo de la zona de veda y pues sembramos pinos voluntariamente. La pregunta es, ¿habría que registrar estos pinos para poder tener algún incentivo forestal como tal? Eh, Fíjese que si está dentro de área protegida, sí es importantísimo que usted lo consulte al CONAP, porque por ser área protegida es el CONAP el que hace el registro de esas plantaciones, no es el INAV. Ahora, si no está en área protegida, sí es sujeto a incentivo. Y si ya tiene 6 años, pues habría que ver qué tanto se le puede acceder al incentivo, porque en la actualidad la ley Probosque establece que se inicia la relación del incentivo antes de plantar. Pero ahorita que ya tiene 6 años, que menciona usted, es un tanto difícil que se lo puedan incentivar. Ahí básicamente yo el beneficio que le miro a esta plantación serían dos. Uno, que al inscribirla con base al artículo 53, inciso B de la ley forestal, está exenta de licencia. O sea, que usted lo puede votar en cualquier momento. No necesita licencia para votarla. Más que todo lo que necesita es el trámite de las notas de envío para poder transportar la madera y la leña que puede traer ahí. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja que le veo yo como plantación voluntaria es que usted cuando obtiene o saca una licencia aparte de esa área donde usted la tiene, usted puede presentar esa plantación voluntaria como garantía al cumplimiento de la reforestación de la licencia de aprovechamiento forestal que va a realizar. Realmente en Oriente, no sé en qué municipio sea, pero hagamos de caso que está usted en El Progreso o en Zacapa y usted quiere una licencia fuera del área protegida.
Entonces, con base a la volumetría que va a extraer, a usted le adjudican un compromiso de prestación. Y existen varios mecanismos que generalmente optan por una póliza de fianza, que es un tanto difícil y pues es más tedioso el trámite para obtener una póliza de fianza que usted ya presentar esa plantación voluntaria como garantía y en un momento puede suplir el compromiso de reforestación de ahí. Esas son las dos ventajas que yo le miraría. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, básicamente son 6 hectáreas y tiene 2 años de que le sembramos los pinos como tal. Ok, sí, nuevamente, dependiendo de donde esté, ubíquese o abóquese a la subregión más cercana y pregúntele si es sujeto, a pesar de tener los 2 años, a incentivos. A lo mejor sí va, pero ya pasó el año que es de mayor incentivo, que es el año de establecimiento. Posiblemente le den ya solo los años que restan para mantenimiento. Gracias. Y solo con una última pregunta. Cuando uno está utilizando, digamos, nosotros ya, pues, la motosierra ya la inscribimos, nos dio el sello, el INAVI y todo. Si alguna vez nos llega a parar Diprona, tenemos que enseñarles los papeles y con esto ya estamos legales para poder operar la máquina y poder aprovechar la madera de donde estemos utilizando la motosierra como tal. Es correcto, no hay ninguna razón de tipo legal que le puedan decomisar la motosierra. Si usted ya tiene la certificación de registro de la motosierra otorgada por INAP. Ok, de acuerdo. Excelente plática y charla. La verdad que, pues de parte mía, muy interesante. Se nota que tiene mucha experiencia, conoce el tema. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho. Para servirle. Muchísimas gracias, Alejandro, por su participación. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta antes de dar por finalizado esta actividad? Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Parece que ya no tenemos más consultas. Si en dado caso, posterior a esta actividad les surge alguna duda o consulta, ahí ustedes tienen lo que es el contacto del ingeniero Ahmed, donde se podrían comunicar con él, ya sea para consultar respecto al tema o bien si necesitan alguna asesoría respecto al tema forestal, pues INAF Group, ellos ofrecen el servicio, así que se pueden comunicar con ellos para más información. Acá nos están comentando que muchísimas gracias por la presentación, excelente exposición. Gracias por los comentarios, pero muchísimas gracias, ingeniera Meb, por su participación y por compartir sus conocimientos con nuestros participantes acá presentes. Muchísimas gracias. Para servirle. Sí, vamos a estar enviando lo que es la grabación del webinar para que ustedes puedan volver a revisar y si en dado caso les surge alguna duda o consulta, pues como les comentaba, ahí estará el contacto del ingeniero. Entonces agradecemos mucho su participación y su asistencia en esta actividad. Esperamos seguir contando con ustedes el próximo mes con las actividades gratuitas que tenemos. Y sin más, les deseo un feliz día, éxitos en sus labores y nos seguimos viendo. Que tengan buen día. Muchas gracias. Feliz día, ingeniero.